Bueno, estábamos hablando sobre las medidas que justamente acompañaron a la implementación del Plan Austral. Mencionamos congelamiento de precios, lanzar una nueva moneda, y les cuento esta cuestión del desagio. El desagio es un instrumento que se utilizó para quitar la inflación prevista sobre las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes compraban un producto a 30 días en la Argentina, vamos a suponer que lo compraban el 30 de mayo o el 31 de mayo del 85. Entonces, el comerciante le cobraba por ese producto, le hacía una factura por 100 y le agregaba lo que iba a ser la inflación, digamos, en esos 30 días, por lo menos la inflación. Entonces, ese producto no valía 100, sino que valía 130. Vamos a calcular una inflación del 30%. Ya sabíamos que era algo habitual. Entonces, facturaba y cuando venciera eso, el endeudado tenía que pagar 130 pesos, ¿sí?, por la obligación que había contraído. No le quiero decir lo importante que era evitar pagar en esos años, ¿sí? No me pone muy orgulloso, pero en la fábrica en la que yo trabajaba, que como yo le dije no podía dar mucha cátedra de ética, ni siquiera de ética comercial, si las dos palabras pudieran estar juntas, bueno, yo era el que hacía los pagos. Entonces muchas veces cuando venían los acreedores me hacían esconder en el fondo de la fábrica para evitar un pago, ¿sí? Porque ese pago dilatado podía significar un 2, un 3, un 4% sobre montos muy importantes. Entonces justificaba que el pagador perdiera su dignidad, pero que la fábrica tenga su renta. Entonces, en ese contexto de alta inflación, se calculaban de ese modo las obligaciones. Entonces, con el desagio lo que se hace es una tabla por la cual esa obligación que había calculado una inflación del 30%, no en forma explícita, sino en forma concreta, a esa obligación se le aplicaba un desagio, es decir, que le iban a quitar a esa factura el componente inflacionario. Así que mediante una tabla, cuanto más larga fuera la obligación, más se rebajaba el precio. Entonces, digamos, la obligación era de 100, que se había transformado en 130 porque, digamos, la venta era a 30 días y esa era la inflación que se esperaba en 30 días, un 30%. Entonces, con el desagio, lo que se hacía era que no pagara 130, que pagara 108, que era la inflación que más o menos se esperaba. Eso, por ejemplo, con una factura. Como ustedes ven, es para evitar que el acreedor se favoreciera a expensas del deudor, porque esa inflación se suponía que no iba a estar y por lo tanto el acreedor obtenía un superbeneficio. Para que el deudor no se perjudicara, se hacía lo mismo. Se hacía el desagio. Pensemos en un plazo fijo. Una persona colocaba el dinero en el banco con las tasas que se estilaban en esa época, 30% mensual. ¿Sí? Entonces colocaba su dinero en el banco al 30% mensual, que decir que yo puse 100 pesos y el banco tendría que darme 130. Pero en realidad, como la inflación se va a contener, esa es la expectativa, lo que se hace es reajustar del mismo modo que con la factura el plazo fijo, es decir, el banco, que es el que tiene que darme el dinero, no me va a dar 130, me va a dar 108 aplicando la tabla del desagio. Y de esa manera además se desinflaban todas las expectativas que tenían que ver con el nivel de precios, ¿sí? Entonces, ese fue un instrumento muy claro, muy útil y que en el corto plazo sirvió mucho, tanto para evitar una distribución del ingreso que favoreciera excesivamente a los acreedores, como para cambiar las expectativas inflacionarias. Entonces ya tenemos precios máximos, desagio,
congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, congelamiento del dólar, todo congelado, toda la foto ahí del congelamiento. Y al mismo tiempo se suben impuestos. Por ejemplo, el impuesto a el campo, es decir, las famosas retenciones, para hablar correctamente, el impuesto a las exportaciones. Y de esa manera se van a tener más ingresos. Y además se produce lo que se conoce con el nombre de efecto Olivera-Tanzi, o si ustedes quieren, la oposición o la mejora del efecto Olivera-Tanzi. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes están en una economía inflacionaria, desde el momento en que se hace la operación comercial imponible hasta que se paga, hay un deterioro muy importante en ese ingreso por efecto de la inflación. Yo les había dicho que en esa época se estilaba que el IVA se pagaba a los 50 días de terminado el mes. ¿Sí? Quiere decir que si, por ejemplo, yo vendía un producto hoy, 13 de julio, ¿sí? Lo tenía que pagar no en julio, no en agosto, sino que lo pagaba el 20 de septiembre. Por lo tanto, estamos hablando de más de 60 días desde el momento en que se hizo la transacción hasta que eso se pague. Si ustedes tienen inflación del 20%, el efecto es insignificante, 20% anual digo, como había con Ilia. Pero si ustedes tienen una inflación del 400%, el Estado tiene un deterioro muy importante en la capacidad de cobrar lo que corresponde en términos reales, ¿sí? Es un gran negocio, otra vez, esta cuestión de hacer una imposición y luego pagarlo a los 2 meses o a los 50 días. Entonces, lo que va a pasar es que al contenerse los precios, el deterioro en los ingresos que tiene el Estado, reales, no nominales, reales, lo que cobra efectivamente, va a ser menor. Es decir, que va a haber una recaudación mayor en términos reales. Y además, para acompañar el fenómeno, se adelanta el pago de estos tributos. Es decir, que ya no se paga a los 50 días, sino que se paga a los 20 días de finalizado el mes en el que se produjo la transacción. Entonces, tenemos que hay una recuperación desde la parte impositiva, también tenemos que hay un aumento de los ingresos por las retenciones, se va a poner una especie de impuesto, no es un impuesto, pero en realidad funciona como tal, que se llamó ahorro forzoso, que es obligar a los grandes contribuyentes a que le presten al Estado. Le prestan al Estado en forma obligada y el Estado le va a devolver esos pesos, pero a una tasa ridícula. Es decir, que eso en la práctica es un impuesto, ¿sí? No es un impuesto, porque si no me van a echar sus profesores de otras asignaturas, pero en realidad es quedarse con dinero de una parte de la población, que no sé cómo se llama eso. Porque por más que, digamos, legalmente, nominalmente, el Estado argentino estaba devolviendo ese préstamo, al pagar un interés tan mínimo y hacerlo a 4 o 5 años, lo que hizo fue confiscar este ahorro forzoso. Entonces ya tenemos otros instrumentos que van mejorando la recaudación. Y además, si bien existía todo un planteo vinculado con reducir la emisión monetaria en los niveles mínimos posibles, porque iba a haber una reducción al déficit, además de eso, contamos con el efecto que ya había actuado de manera favorable cuando se implementó el Pacto Social en 1973. Esta cuestión de que al bajar las expectativas inflacionarias, al bajar los precios, hay un aumento de la demanda de la población por moneda argentina. Al bajar la inflación, la gente
atesora más la moneda argentina. No sé si en el largo plazo, aunque es cierto que se recomponen los depósitos en el sistema bancario en australes, esa era la moneda, pero digo, no solo por eso, sino porque simplemente en vez de recibir el dinero e ir corriendo al supermercado a comprar bienes, ahora se puede esperar, por lo tanto existe margen para una cierta emisión que vaya financiando el déficit, que es menor pero que existe, hasta que se pudiera arreglar en forma definitiva. Y la inflación se movió entre agosto y diciembre alrededor del 2,5% mensual, lo cual para lo que venía de antes es un valor extraordinario, pero para una economía en congelamiento es un problema. ¿Por qué? Porque eso implicaba que si bien el salario real se había recuperado porque había bajado la inflación, lo cierto es que al continuar la inflación en estos niveles, 2, 2,5, lo que va a pasar es que van a surgir demandas y especialmente van a surgir demandas de sectores sindicales que quieren que se recomponga el salario real y además se estaba dando, porque si subían los precios y el dólar quedaba quieto, un atraso del valor del dólar y esto era muy mal visto porque ustedes piensen que la experiencia anterior, la de Martínez de Oz, de mantener el dólar a un valor ridículo, había arrasado con la economía argentina. Entonces, es en ese contexto cuando en marzo del año 1986 se decide hacer un reacomodamiento de precios, tarifas, salarios y dólar, ¿sí? Mínimo, pero era para recomponer justamente el nivel de los salarios y de los precios y de las tarifas y del dólar, de los precios que estaban regulados, porque ustedes se dan cuenta que hay otros precios que siguieron creciendo. Pues si yo les digo, los precios subieron el 2,5 y al mismo tiempo le digo, pero estaban todos congelados, una buena pregunta, si ustedes estuvieran aún despiertos sería, bueno, pero estaban congelados, ¿cómo sube el 2,5? Bueno, tenemos los famosos precios libres, estacionales, los servicios, las verduras, no son muchos, pero sí pueden influir y mucho para estos niveles mínimos de inflación, más por la ponderación que tienen en la canasta que elabora el INDEC. Entonces, se decide reacomodar estos precios un poco y a partir de ahí todo cambia. Todo cambia ¿por qué? Bueno, cambia porque en realidad, ¿qué se perdió? Se perdió esa cuestión de decir, bueno, este es un plan para siempre. Hay estabilidad para siempre. No va a haber más inflación en la Argentina porque los precios están congelados. Bueno, el congelamiento duró muy poco. Y tiene que ver justamente con que se quiso corregir mínimamente, digamos, los desajustes y esto cambió las expectativas. Ahí en el libro Gerchunov discute qué es lo que hablaron ellos, qué es lo que hablaron los ejecutores del plan sobre qué hacer en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que se atrase un poco el dólar y vemos si cambia la cabeza de los argentinos? ¿O arreglamos las variables, la dejamos en el nivel que tienen que estar y nos arriesgamos a que vuelva la práctica de demandar por su porción de la torta que es corriente en la sociedad argentina? Bueno, se arriesgaron a lo segundo, reacomodaron los precios un poco, volvieron a congelar, pero ya la situación no era controlable, porque las expectativas habían cambiado, porque la confianza había cambiado, y en ese momento lo único que queda sería encarar una posición mucho más ortodoxa vinculada en hacer lo que no habían hecho antes, que es contener el gasto público, contener la emisión monetaria y actuar en consecuencia. Eso no va a pasar, pero lo vemos en el último video, que ahora sí es el último.